La palabra de Dios nos abre mucho el entendimiento y el corazón para poder comprender, porque muchas veces queremos tratar de interpretar la Biblia y podemos cometer errores. Pero de pronto cuando algo se revela ante ti y entiendes, es increíble, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero otro ejemplo que les voy a poner es cuando estamos en el colegio y cuando pasamos a intermedio y comenzamos a aprender matemáticas, pero un grado superior, o química o física, y no le hemos agarrado. Qué difícil que es, no entiendo, no puedo. Mientras hay otros que les es tan fácil. Dios mío, ¿cómo lo ven tan facilito? ¿Cómo pueden entender tan fácil? Pero llega un momento en que algunas personas te explican y wow, así era, y recién comienzas a comprender y recién comienzas a entender. Yo creo que en el corazón de Dios estaba eso, de que si solamente hubiera sido lo espiritual que se moviera y todas esas cosas, cada uno tal vez a su manera hubiera interpretado las cosas, hubiera entendido, y si no hubiera habido este libro maravilloso que es la palabra de Dios, no convergeríamos todos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Como dice en 1 Corintios en el capítulo 1, que todos ustedes tengan la misma forma de pensar, de sentir y de hablar. No quiere decir que hablemos todos igualitos, sino que entendamos y podamos hablar lo que hemos entendido a través de Dios, pero es un mismo hablar. Y por eso es importante que leamos la palabra todo el tiempo. Es necesario leer y buscar las verdades que necesitamos. Así como ustedes tienen inquietudes, las hemos tenido todos, y todos las han debido tener desde un principio. Y al leer uno va encontrando muchas preguntas. Y tenemos algo más a favor, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que Él nos va a guiar a toda verdad. Recuerden que no nos va a guiar a alguna escritura, sino nos va a guiar a la verdad de la escritura. Y por eso las respuestas del Espíritu de Dios van a ser verdaderas, pura verdad. Así que hoy quiero compartirles algo en que tal vez ha sido muy difícil ver algunas cosas, y creo que muchos estamos confundiendo el vivir en este tiempo de la gracia, del favor, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, y querer tomar las cosas del Antiguo Testamento y replicarlas en este tiempo o hacer algo. Y creo que no vamos a tener un puerto seguro, sino que nos vamos a confundir mucho. Así que quiero ponerles esto. ¿Se acuerdan? Hace dos domingos anteriores había compartido sobre la fe, ¿no? Y lo que me gustó mucho era que en la Biblia dice, aquí en esta Reina Valera, dice que por la fe Abraham alcanzó testimonio, que Abel, que todos esos hombres de Dios como Moisés, como Sara, como Rahab la prostituta, solo por fe o por la fe alcanzaron. Y cuando uno dice por la fe, entonces nosotros decimos, es que la fe entonces va a ser algo que me impulse a hacer eso. No, primero en el interlineal dice por fe, que es muy diferente a por la fe. Es por fe. Tú le crees a Dios y ahí es por fe que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Porque en Marcos 11:23 dice que tengamos fe en Dios, no en las cosas, no en las personas, sino fe en Dios. Y dice que la fe viene por el oír, y por oír por la palabra de Dios. Entonces las cosas escritas en el Antiguo Testamento van a producir en nosotros que esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón es como si se activase, y nosotros andamos en esa plena seguridad de que van a pasar las cosas porque Dios tiene el control. Por eso tenemos fe en Dios. Entonces en este libro me ha ido dando vueltas esta semana, y yo creo que es la inquietud de Dios para poder entender algunas cosas que llaman la atención a mi corazón, y creo que este día también va a llamar mucho la atención a tu corazón
para que puedas entender algo. Vamos a ir de otra vuelta al capítulo 11 de Hebreos. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú tienes que tener seguridad de que tienes fe. Pero pastor, es que no he crecido en la fe. No, desde el día que nos hemos convertido, Dios ha puesto esa fe en nuestro corazón para que nosotros podamos caminar. Esa fe la tenemos que ir ejercitando para que crezca, va a crecer. Dice que es como la semilla de una mostaza, pero que llega a ser uno de los arbustos más grandes, que se asemejan a un árbol. Y de pronto en nuestro proceso de caminar, si nosotros caminamos en esa fe, nuestra fe va a ir agrandándose cada vez más. Vas a creer mayores cosas. Y de pronto ahora quiero tomar a este hombre de Dios, que es Noé. El verso 7 dice: por la fe o por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Qué tremendo pasaje en el cual habla de un hombre que demostró en ese tiempo, en la antigüedad, que su fe fue cuando Dios le habló y le advirtió de cosas que no habían sucedido nunca, como que iba a llover, y hasta ese día todavía no había llovido, según la Biblia. No había ninguna precipitación del cielo, porque dice que salía un vapor de agua en la tierra para que se regase. Entonces Dios le dijo: va a traer un diluvio. Para él eran cosas que nunca se habían visto, pero él dice que preparó el arca y que tenía un pensamiento en su corazón en que su casa se salvase. La Biblia habla en esos términos, que su casa se salvase. Y de pronto dice que él lo hizo con temor, preparó, o sea, con diligencia preparó, se esforzó para hacerlo. Y aquí viene algo que nos llama la atención, de que Dios a través de la Biblia nos dice que cómo hacer las cosas, no que nosotros las inventemos o pensemos cómo hacemos algo para esto. En otras palabras, Dios no le dice simplemente a Noé: haz un arca y listo, sino que le da el diseño, le da la forma, le da las dimensiones, le da todo, aún los materiales. Y de pronto nosotros no nos percatamos que eso es importante seguir. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 5, dice algo que es necesario que nosotros prestemos atención a esto. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Si puedes poner el 4, por favor. Los cuales sirven a los que son figura y sombra de las cosas celestiales, ¿sí? O sea, sombra y figura. Aquí aparecen estas dos cosas, donde dice que es una sombra de algo que es una figura. Vamos a poner un ejemplo lógico. Cuando tú estás en un día soleado, tú eres la figura y se proyecta tu sombra. ¿Me entiendes? Tú eres lo real, pero en el piso se proyecta tu sombra de lo que tú eres. El Antiguo Testamento es la sombra de la figura de las cosas celestiales o espirituales de este tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario que las cosas se puedan hacer. La sombra del Señor Jesucristo era el Cordero de la Pascua. La figura era Él,
sacrificado en la cruz. Entonces, si se dan cuenta, es una sombra de la figura de lo que es real, de lo que es. De pronto nosotros no nos percatamos de esto, y la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, nos va diciendo cómo hacer que nuestra vida espiritual sea exitosa. ¿En qué? Lo primero, creer en lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos va a dar muchas cosas para poderlas entender. Él va a hablar de cómo caminar en esa verdad, cómo ser, para que nosotros andemos como Él anduvo. Y muchos nos preguntamos, pero es que el Señor era santo, era puro, perfecto. Nosotros venimos de la imperfección, hemos pecado, hemos hecho cosas terribles, estamos arraigados a muchas cosas, y el ser espirituales nos cuesta. Todos lo hemos intentado, todos hemos tratado de ser agradable a los ojos de Dios, todos hemos querido que nuestras vidas reflejen algo bello para Dios, porque nos hemos dado cuenta del amor inmenso que tiene Dios, que dio a su Hijo, el unigénito, para que Él muriera en cambio de nosotros. Perdidos y condenados para siempre, aparece la salvación a través del sacrificio de una persona que tiene que ser matada de una forma terrible para salvarnos a nosotros. Y de pronto las cosas como sombra y figura, hay una sombra y figura de lo que va a ser el arrebatamiento. ¿Y cuál es? El arca de Noé. Aunque no creamos, es increíble, pero esa sombra de lo que es, lo que va a venir, el rapto que va a ser físico, real, porque dice que los muertos van a resucitar y los que hayamos quedado vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso y vamos a suspendernos e irnos al cielo. Aquí va a quedar mucha gente. Y lo terrible, la gente que quede va a estar bajo juicio, lo que se llaman las trompetas de Dios, las copas de ira de Dios. Va a ser horrendo, horrible. Pero antes la iglesia del Señor va a ser traspuesta al cielo, va a ser libre. Y de pronto comienzas a mirar la sombra en lo que pasó con Noé, de lo que ahora va a pasar en el arrebatamiento. Y es bien curioso, pero dice que se prepare de las cosas que no han visto, que no se han sabido. Y ahora dice que nosotros nos preparemos para las cosas que nunca se han visto, que es que gente de todo el planeta se levante y se vaya para el cielo. Muchos como no pueden creer porque nunca se ha visto, nos es difícil entender que este cuerpo mortal se tenga que vestir de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, lo que dice 1 Corintios 15, que sea transformado en un cuerpo glorioso parecido al del Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, y que nos levantemos por el poder del Espíritu de Dios y seamos traspuestos primero hasta las nubes, lo encontremos al Señor en las nubes, y en ese lugar va a ser un juicio que va a hacer Dios para con su iglesia, pero no para condenación, sino para dar galardón a los que se han esforzado. Y después nos va a llevar a las bodas del Cordero en el tercer cielo. El imaginarse, hermanos, de traspasar 3 cielos, como dice 1 Corintios capítulo 12, anótese si quiere para que vaya usted verificando. Y de pronto hasta el tercer cielo, si vemos que hasta ahora les ha sido tan difícil a los humanos llegar a ciertos planetas que tenemos aquí en la tierra o en el universo, que hasta ahora no podemos ver esos hoyos negros que tienen. El otro día veía un documental en History Channel y decía que para ellos pasar los huecos negros quiere decir que los huecos negros son planos, y como son planos son infinitos, nadie puede llegar. Solo como son infinitos son eternos, y de esa forma es Dios. Y realmente Dios es eterno, es infinito. El llegarlo a conocer a Dios solamente va a ser cuando estemos en su presencia en su totalidad. Pero ahorita todo lo que nos dice la Biblia es lo único que nosotros sabemos y entendemos.
Y de pronto, en esa sombra y figura, le da a Noé instrucciones de cómo hacer esto. Y aunque no crean, es las mismas instrucciones en el Nuevo Testamento en las cuales Dios nos dice cómo deberíamos ser nosotros. Y voy a ir por partes para que puedan entender, y voy a hacer la sombra y la figura de hoy en día de lo que pasa con usted. Y de pronto va a poder comprender muchas cosas que son importantes. Y dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, se van a fijar que las cosas son así. Terribles lo que estaba pasando en esa época cuando estaba sucediendo la decisión de Dios de raer a toda la gente, de quitar todo lo que había creado, aún a los animales. Es una decisión tremenda. Dice que Dios se arrepintió de haber creado todas las cosas, sobre todo al hombre, al ser humano. Ha debido ser tan terrible en ese tiempo para que Dios decida quitar la vida a todo ser viviente. Y dice, verso 9, 6, 9 de Génesis: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se han dado cuenta que en estos últimos tiempos la violencia se ha incrementado? Mateo 24:12 dice que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos cristianos estamos pasando esa época en las cuales vemos tanta maldad que nos da coraje y queremos corregir a las personas, condenamos a las personas, nos molesta ese tipo de personas, y no debería ser una reacción así, pero se da. Y es porque estamos perdiendo ese amor en el cual nos hemos identificado cuando Dios nos salvó. Un amor sobrenatural, perdonados, limpiados sin merecerlo. Y de pronto dice que se corrompió la tierra, verso 11, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrompido su carne, dice su carne. Y la palabra nos enseña en Gálatas que cuando tú pecas con tu cuerpo, traes corrupción a tu carne. Y ahí empieza a surgir lo que conocemos en este planeta de las cosas y aberraciones sexuales y todo lo que pasa. No es que hay un grupo de malos y un grupo de buenitos. No, es que todos estamos sometidos a la carne, y es tan difícil sin la ayuda de Dios. Si no, vas a ser igual que todos los demás, y cada vez más se va a corromper tu vida, que vas a llegar a un punto de hacer cosas que ni siquiera te imagines. Entonces Dios, cuando vio eso, es terrible, y Él había decidido destruir todo. Fue tan tremendo, hermano, lo que pasó, que no solamente se sacudió la tierra viendo que los hombres eran tan corrompidos, que había violencia, que los hombres estaban mal. Esto estaba afectando el cielo. Y uno dice, pero ¿cómo afectó el cielo? En Hebreos, en el capítulo 1, a partir del verso 6, dice que Dios ha hecho a los ángeles espíritus, y que estos espíritus son ministradores de aquellos que vamos a heredar la salvación. Esto quiere decir que los ángeles, Dios los había creado para ayuda de nosotros, de los seres humanos, desde el tiempo antiguo. Y los ángeles no vienen a nosotros porque los llamemos, sino porque Dios lo ha dispuesto y ellos están en su servicio. Y en ese servicio de Dios que estaban moviéndose estos ángeles, fue afectado tanto el cielo con la tierra por todo lo que estaba pasando, que ocurrió hechos terribles. Así que vamos a leer del capítulo 6, el verso 1 en adelante. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios. Muchas veces nosotros confundimos, y los hijos de Dios solo son los hombres. No,
Si pudiéramos ver con detenimiento la palabra, por eso les digo, en el capítulo 38 de Job, dice que cuando Dios estaba creando el cielo y la tierra y los hijos de Dios estaban presenciando, el hombre todavía no había sido hecho, eran los ángeles. Era un término manejado no con la identidad de hijos nacidos de Dios. Por eso cuando vemos en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos aquellos que creen en su nombre y los recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, porque no nacieron de voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Las otras son criaturas, se volvieron cuando el pecado. En el otro tiempo los ángeles eran así. ¿Y qué dice? Voy a volver a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, hay una diferencia, hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas será sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si se dan cuenta, se mezcló esto. Los ángeles vinieron y se metieron con las mujeres y engendraron hijos. Ahora, esos ángeles están guardados en prisiones para que cuando en el día del juicio, nosotros los que hayamos sido arrebatados y llevados al cielo, nos va a dar la potestad de juzgarlos, porque lo que ellos no pudieron hacer, muchos de nosotros lo lograremos hacer. Entonces, de pronto Dios ha puesto las cosas para que haya un juicio real y verdadero. Entonces se pueden dar cuenta, afectó el cielo y afectó la tierra, pero no el trono de Dios, sino cuando hablo del cielo, el primero y el segundo cielo, donde se mueven los ángeles y también los demonios. Ahora, cuando Dios mira a Noé, halla algo muy especial. El verso 8, si se van, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque dice que caminaba con Dios y ha debido ser un hombre con propósitos en su corazón de querer hacer bien las cosas, de querer inculcar a sus hijos cosas y principios de los cuales después sus hijos van a ser responsables de sus acciones. Pero de pronto aquí habla más de Noé que de sus hijos, pero sus hijos también van a entrar al arca. ¿Por qué? Porque a Noé le había dicho que prepare un arca donde su casa se salvase. Y habla de su casa, y muchas veces nosotros confundimos casa con lo físico que es construido. Pero Dios, cuando le va a decir a Noé, entra tú y tu casa, se refiere a su familia, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 nueras y su esposa. Y de pronto, ahora yo quiero detenerme en otra cosita para que puedan entender que el Señor, cuando comienza a hablarle, le va a dar algunas cosas bien importantes. El verso 14 del mismo capítulo 6: hazte un arca, le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Se dan cuenta? Voy a ir a esto porque sería muy grande desarrollar todo esto, pero imagínense, le está dando las medidas de lo que va a hacer. Aproximadamente cada cuadra tiene 100 metros normalmente, que debería tener en una ciudad, 100 metros de largo debería tener. Y también le dice que haga de 300 codos de longitud.
Aproximadamente esto llega a ser como 1,5 cuadras. ¿Se puede imaginar cuán gigante es esa cosa? Y que también tenga la proporción de 50 codos de anchura, o sea, de la mitad de 1 cuadra, y la altura de 30 pisos, 6 pisos de alto. O sea, de lo que hace es un edificio, 6 pisos de 3 metros cada piso, 6 por 5, 30. Así alto era. Una obra demasiado gigantesca, demasiado grande e imponente. No dice la Biblia que le ayudaron o no le ayudaron, lo vamos a dejar ahí, pero de pronto tenía que hacer. Pero las cosas que son sombra de lo que es la figura, se van a dar cuenta que increíble. El arca, el tabernáculo, el templo hecho por Moisés o por Salomón, estas tres, pues tres, hicieron, los tres tenían 3 partes: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. El arca, ¿cuántas partes va a tener? Piso primero, piso segundo, piso tercero, 3. En 1 de Tesalonicenses 5, verso 23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 3 también es usted. 3, por eso es una sombra de la figura que habíamos sido nosotros. Por eso también dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si usted comienza a entender estas cosas, se va a dar cuenta: wow, es así, así es. Ahora, lo que pone como importancia, se puede imaginar. Traten de imaginarse las cosas. Para construir esta descomunal arca, porque yo le llamo tan grande, esto no tiene pues 50 metros de ancho. ¿Me entienden? Aquí tenemos 23 o 24 de largo. Imagínense, para hacer esta obra, ¿qué es lo primero que hacemos en sistema de construcción? Tenemos que hacer una base para levantarla, porque la plataforma de abajo, o lo que va a ser la base de abajo, tiene que estar suspendido para que puedas trabajar. ¿Me entiendes? Tienes que trabajar. Entonces Noé tuvo que hacer como pilares para poder sustentar y empezar a trabajar lo de abajo. Termina la parte de abajo, que es el primer piso, la primera planta, pone pilares fuertes, troncos muy duros, muy resistentes, y encima pone la primera y la segunda parte, primera, segunda y tercera. No planta baja, primer piso, segundo, tercero, no, primer piso, sí, segunda y tercera. Entonces 3 partes igual que nosotros. Y lo curioso que la Biblia no habla de las cosas que hacen por hacerlas y decirlas. Y dice: harás de la madera de gofer. La madera de gofer en el mundo entero, que crece en algunos lugares nomás, y en ese lugar donde vivía Noé, había mucha madera de gofer, porque le llamó que hiciera de esa madera de gofer. Y la madera de gofer es una de las maderas más nobles, que aparte de ser resistente, no se puede dañar con nada y ningún animal le puede hacer, o insecto le puede hacer daño. Segundo, que esa madera no es un peso, no tiene un peso muerto, sino que es para que flote. Es algo muy especial, como madera balsa, algo parecido, porque Dios sabía cómo lo iba a construir. Por eso no eran cosas demasiado pesadas y terribles. Entonces, cuando le dice específicamente de madera de gofer, ¿a ti cómo te dice que construyas tu vida espiritual, tu vida en esta tierra? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué madera vas a ser vos? No de madera de gofer, no de madera de pino, sino de la cruz que es tuya. ¿Dónde haces morir qué? La carne. La Biblia dice que Jesús condenó al pecado en su carne. Todo lo que es sombra y figura comienza a surgir para que tú puedas entender. Pero dice algo muy importante aquí: hazte de madera de gofer. Estoy leyendo el verso 14.
Hazte una arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí aparece algo maravilloso. Haces los pisos, los tres, pero tienes que tener algo que aísle tanto de la tierra como del agua, porque esa arca iba a flotar más de un año. Calafatearla es el término que se utiliza cuando tú agarras el alquitrán y le pones a algo para impermeabilizar. Muchas personas en las terrazas les ponen a sus pisos para que cuando llueva no afecte a la construcción. Entonces, calafatear quiere decir ponerle brea, esa brea que dice que es lo mismo, en todo lo de afuera, de la base, la parte de abajo, lo que está construido, los tres pisos, pero por dentro y por fuera. De tal forma que cuando venga el diluvio y la levante a la arca, esa agua no se va a meter, esa agua no va a violar nada. Y aunque se levanten olas gigantescas y rebasen el primer piso y quieran meterse, no van a poder, porque está calafateada por dentro y por fuera. Realmente nuestra vida, si no fuera por el aceite, que es sombra y figura del Espíritu Santo, no podríamos calafatear nuestras vidas, no podríamos proteger nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y recuerden, en Apocalipsis dice que las muchas aguas significan mucha gente. Gente que ahora la gente va a tratar de vulnerar tu vida, pero si el Espíritu Santo de Dios calafatea tu vida, te va a proteger, te va a aislar, no te va a hacer otra cosa que sino protegerte. Por eso es tan importante esa sombra y figura. Allá la protegía, vamos a ver la sombra, el arca era protegida, que pudo durar ese año y podía durar más, pero que Dios le había dado esa instrucción que tenía que hacer. Imagínense si Noé no lo hacía, esa arca no hubiera durado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el agua hubiera invadido y el agua hubiera empezado a destrozar. Y recuerden que el agua se mete donde sea. A veces nosotros descubrimos en nuestras paredes, oye, se ha empezado a salir la pintura, pero ¿cómo? Pero a esa altura debe ser que algo está. Y no, y el agua sube por capilaridad, se llama, comienza a subir desde la base donde está y comienza a trepar. Es como si chupara las cosas y sube. Entonces por eso Dios dice, calafateala por dentro y por fuera. Y lo que Dios en este tiempo está diciendo, calafateen con el Espíritu Santo, protéjanse, no de las personas, sino de tres cosas terribles. Que está en 1 Juan, que dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo. Tres cosas que son del mundo y que nos golpea. Nuestra carne nos lleva a todo eso. Nuestros ojos nos llaman mucho la atención. Nuestra carne desea muchas cosas. Es a través de estas tres cosas que en el mundo el diablo comienza a afectarnos. Cuando hablamos del diablo, pues ya están hablando de ese que es. No, pero te debo decir que el enemigo siempre ha sido el enemigo de todos. A esas generaciones las pervirtió de tal manera que Dios terminó diciendo, las voy a raer. Entonces, qué lindo lo que Dios nos va hablando de calafatearla, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es este orden? Muchos dirían, pastor, ¿cuál es la parte de sombra y figura del arca? ¿Cuál es la que está abajo? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿No ve? Porque ¿se han dado cuenta cómo es? Espíritu, atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el ser humano, ¿cómo es? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la parte baja que estaba en contacto con la tierra? Supuestamente es la carne, ¿no ves? Si se dan cuenta, la carne. La carne que tiene contacto con la tierra y que va afectando a nuestra alma y afecta a nuestro espíritu muchas veces. Y lo curioso, si no se han dado cuenta ustedes, verso 16, una ventana harás y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Si se imagina,
el tope del arca, que era el tercer piso, y de eso un codo, que es el codo del hombre, 45 centímetros, ahí vas a hacer una ventanita y al lado una puertita. Quiere decir que la parte superior era la que iba a tener contacto con todo. ¿Se acuerdan cuando ya después de un año, qué hace Noé? Abre esa ventanita y manda a un cuervo y el cuervo no vuelve. Después abre una ventanita y manda una paloma y la palomita vuelve y vuelve con un olivo en su boca. Toda esa sombra y figura nos pasa igual a nosotros. Hermanos, las personas que no desarrollan en sus vidas una disciplina de la oración, de la comunión personal, no hay reglas para esto, no tienes una ventanita abierta para arriba, difícilmente vas a poder escuchar lo que Dios quiere para ti y para hablarte y para guiarte. Hay una puertita chiquita donde esa puerta te va a dar acceso que cuando salgas a tierra seca y tengas toda la bendición, puedas salir por ese lugar y todo estará bien. Aunque el arca se haya hundido, pero protegida por el Espíritu Santo, aunque el agua, las mazmorras y todo se suba sobre esto, cuando el arca se asentó en la tierra, hasta que bajara las aguas, la tierra se había removido. La palabra diluvio significa cataclismo. Por eso vas a fijarte, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido muy fácil entender algunas cosas, que cuando estaba bajando la primera vez o segunda vez, alguna vez han venido por los molinos del Alto, hay unos molinos y de ahí entras a Chocalla, ¿no? Se van a fijar que cuando tú comienzas a bajar ese caminito que hay, antes era de pura tierra, tú comienzas a bajar y curiosamente cuando estás a unos, yo calculo unos 200 metros en bajada, tú comienzas a mirar y hay unas paredes, o sea, son unos como muros de piedra, muros, perdón, de tierra y piedra naturales, que son los cerritos que están ahí de la hollada de Achocalla, y tú miras que ahí arriba hay unos huequitos. Y tú dices, pero ¿para qué han hecho esos huequitos? Y cuando te detienes con más detalle, tú comienzas a mirar y esos huequitos hechos están en el lugar donde hay una arena finita. Por debajo hay piedras, pero es una arenita finita y después vuelven piedras. Y uno comienza a mirar y dice, ¿qué es eso? Y ¿saben qué? De ahí hace muchos años, los camioneros sacaban arena fina. La arena fina es muy difícil de obtenerla, a no ser que lo pases por sedazos. Pero eso es porque pasó una gran marea de agua y fue dejando como las playas una arena finita, y por eso en los cerros tú comienzas a mirar y dices, wow, ¿cómo se movió todo esto? ¿Cómo pasó? Fue por el diluvio. El diluvio causó estragos. Recuerden que después del diluvio Dios no arregla la tierra. El diluvio fue el diluvio, cesó el agua y se quedó así como la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, por lo tanto, el cataclismo que ocurrió, todo empezó a cambiar, todo cambió. Y de pronto, esta sombra y figura de hacer, nos está llamando la atención que tú prepares esta arquita, que parece la arquilla que lo pusieron a Moisés y lo mandaron por el agua. Así somos, pero que tenemos que calafatearla. Cuanto más tengas comunión con el Espíritu de Dios, más protegido vas a ser de esas cosas. Va a ser más difícil que el enemigo te tiente o quiera vulnerar tu vida o quiera agarrar tu carne para someterla. Porque el enemigo, ¿de qué vive? De la carne. De la carne vive. Y hay muchas personas que se han ido extraviando porque han querido satisfacer la carne. Y recuerden que la carne no es simplemente este estuchito, sino que está muy ligado al alma. ¿Por qué tengo seguridad? Porque en el capítulo 3, si ustedes se dan cuenta, cuando pecan Adán y Eva,
de la orden que Dios, o la alerta que Dios les dio, que está en el capítulo 2 de Génesis. Le dice: el día que comas del árbol que está en el centro, de cierto morirás. Y vemos en el capítulo 3 que Eva cae en eso, le da a su marido, él come y sus ojos son abiertos a lo bueno y malo y mueren espiritualmente. Pero ¿cómo espiritualmente? Siguen hablando, siguen mirando, siguen moviéndose. Eso quiere decir que su vida era solo de alma y de cuerpo. Su espíritu estaba inerte, o ahí adentro, pero inactivo, no funciona. Por eso es necesario nacer de nuevo. Para tener comunión con Dios es a través de tu espíritu, si no, no funciona. Entonces, al hacer esto, es igual que Dios te dice que te prepares. ¿Quién es el único que nos va a ayudar a ser libres del pecado, de todo lo mal? Es Cristo, lo que venció en la cruz. Y que nosotros, ¿cómo puede ser Cristo? Antes de morir les está diciendo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Y a veces nosotros pensamos que ¿qué es la cruz? La cruz es un artículo de muerte. Es algo con que lo mataron al Señor Jesucristo. Él venció sobre la cruz, sobre la muerte. Él venció al pecado. La cruz no nos va a salvar. Jesucristo es el Salvador. Pero ¿qué va a hacer la cruz? Va a matar la carne. Y en el capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los primeros versos dice: haced morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Muy difícilmente vamos a calafatear nuestra vida o el Espíritu Santo si ve que nuestra carnalidad es más fuerte que nuestra espiritualidad. Ahora, ¿qué se ha confundido? Las iglesias cristianas, voy a hablar en general, hemos cometido el error de volvernos medio místicos, de volvernos esas personas que cuando cerramos los ojos somos más espirituales que el que no la cierra. Y es mentira, nos estamos engañando entre todos ustedes. Que tú cantes a Dios con los ojos abiertos y yo cante con ojos cerrados no tiene nada que ver. Es lo que tú estás haciendo para el Señor. Porque puede ser que el que tiene sus ojos abiertos y está alabando a Dios lo está haciendo en espíritu y en verdad, y vos solo en la carne. Aunque cierras tus ojos es porque no quieres mirar para no reírte de los que están cantando. ¿Se dan cuenta que es totalmente diferente? Después en la espiritualidad hemos confundido nuestra forma de hablar. La forma de hablar distingue como a Pedro cuando caminaba con el Señor. Y recuerden esto. Recuerden, por favor, por eso les pido como pastor de ustedes: lean la Biblia. Lean la Biblia, no déjense engañar por nada. Lean la Biblia, lean la Biblia. Es la palabra de Dios para ti. Esa Biblia no es un artículo de cristianos. Es Dios tratando de hablar contigo. No dejes. La Biblia te va a esclarecer miles de cosas que tú necesitas saber y ponerlas por obra, como lo hizo Noé. Si Noé no le hubiera hecho caso a Dios, no hubiera funcionado y él más hubiera muerto. Y su familia más hubiera muerto por no hacerlo. Entonces pronto ahora la espiritualidad, lo que les decía de hablar, creemos que somos más espirituales cuando nos vemos en la calle y Dios te bendiga, hermanita. O al que le has comprado pan y te ha dado pan rico, Dios te bendiga y Dios te bendiga. No nos califica como cristianos. Es un hábito que tenemos, pero no es una demostración de que somos cristianos. Lo que habla que eres cristiano es la forma de tu conducta y tus actitudes. De que tú no tratas de agradar a ninguna persona, solo agradas a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Se acuerdan que Pedro, el día que lo tomaron preso al Señor Jesucristo y lo llevaron al Sanedrín, él fue uno de los que fue a refugiarse y a ver qué pasaba con el Señor, y se calentaba sus manos, aunque ya le había advertido el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro,
Ahí está Pedro, y cuando pasa una de las muchachas y dice, este es de los Galileos, y él dice, no, no, no soy. Y después le dicen, otro se va más lejitos y otros guardias le dicen, sí, tú caminabas con ellos, tú eres de ellos. Y él dice, no, y protesta y blasfema y todo. Pero en la tercera vez dice, tu forma de hablar te delata que eres uno de ellos. ¿Cómo es la forma de hablar? No es decir cosas bonitas, sino con lo que nos explica el apóstol Pablo, que de tu boca no salgan palabras ociosas, vanas. Esa es la forma en que un cristiano ha cambiado, porque Dios cambia tu forma de hablar. Es lindo eso, pero no que tu forma de hablar es Dios te bendiga, hermano amado. No, son formas de expresión, pero que no te hacen ni más cristiano ni menos cristiano. Recuerden que, ¿por qué les asevero que es algo increíble lo que pasó en Pedro? Porque tú eres Galileo y tu forma de hablar te delata que eres uno de ellos. La proximidad del Señor Jesucristo cambió su lenguaje de Pedro y de los apóstoles. La proximidad de ti hacia Dios va a hacer eso. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque en el capítulo 20 de Juan, Jesucristo ya murió y resucitó. Todos los apóstoles y todos sus discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Ese día, cuando se presenta en el aposento alto, les dice a ellos, esto tenía que suceder, y sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahí recibieron, no en Pentecostés, ahí recibieron al Espíritu Santo según la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuándo lo has recibido tú? Cuando te has acercado al Señor Jesucristo y has recibido. ¿Por qué? Porque dice que Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. El Pentecostés es para otra cosa. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre ti, Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder, que es muy diferente. Entonces, amados, en tu diario caminar, en lo común que somos toditos nosotros como cristianos, no es que tú adoptes no hablar disparates, no hablar malas palabras, no hablar truanerías, como dice la Biblia, por agradar a las personas. No. El momento en que Dios haga una obra en ti, tenlo por seguro que ni tú te vas a dar cuenta cómo ha cambiado tu lenguaje. Y te va a sorprender que comienzas tú a sentir eso y es maravilloso. Y otro error nuestro es que comenzamos a escuchar a otras personas, que lo digo con toda sinceridad hasta ahora, en mí te da rabia, te crispa los nervios, te molesta. Pero ¿cómo puede ser posible? Si Dios te cambió a ti, espera que Dios los cambie a ellos. Pero tú no seas un estorbo, no seas malo, porque en vez de ayudarlos, los estás derrumbando. Y yo he cometido ese error y cometo muy seguido. ¿Por qué? Pero es que me molesta la injusticia. Pero es que Dios no me ha puesto como juez, ni a ustedes. Entonces de pronto no está operando lo que me aísla del mundo y lo que no me afecta del mundo, es que el Espíritu Santo me proteja. Yo estoy tratando de protegerme. Estoy tratando de, no tengo que meterme con esos porque me van a contaminar. ¿Cómo me van a contaminar? Si yo abro puertas, sí, pero ¿cómo me van a contaminar el mundo? ¿No es más poderoso el que está en mí que el que está allá afuera? El Espíritu de Dios es tan poderoso en cada persona que no va a ser afectado por eso, a no ser que tú le des lugar. Eso ya es diferente, ¿sí? Entonces, yo quería compartirles esto, de esa sombra y figura de las cosas que pasan. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, o en las noches que él se apartaba a orar y a hablar con su papá, nos estaba mostrando una forma en la cual nosotros debemos tener tiempos con Dios a solas. Muchas veces no confundas que leer la Biblia y pasar un tiempo con la Biblia simplemente te va a ayudar. No, que la Biblia sea tu vivir. Que tú leas hoy día en la mañana y medita todo el día o pasado. No es que te aprendas versículos de memoria, sino que tengas entendimiento.
porque esa va a ser tu forma de vivir, tu forma en la cual le vas a obedecer a Dios y Dios va a obrar en ti y te va a proteger. Muchos de nosotros como cristianos estamos reprendiendo a la gente porque conocemos la Biblia y a veces ni la Biblia se ha revelado a nosotros, porque no estamos viviendo eso, pero sí sabemos que dice en la Biblia y condenamos y juzgamos. Y yo quiero pedir perdón porque yo he hecho eso. Y saben que de todas las personas que les he dicho, sí, les he llamado la atención con la palabra, todo lo que quiero, un buen consejo, pero cuando ya ha habido el ingrediente de mi molestia o algo en mí, ya no ha servido para nada. Y en vez de ayudar, he perjudicado. Perdón, perdón. Yo pido perdón más que toda mi familia porque son con los que más hablo. Mi forma de hablar, yo quisiera que me vean en la casa. Parezco una Biblia andando. Hay un anhelo en mi corazón de que ellos también experimenten lo que yo he experimentado, pero es con Dios, ¿no? Yo no los voy a, en vez de acercarlos a Dios, los estoy alejando, porque la mente de ellos debe funcionar, este es mejor, se cree mejor, y entonces se van a rebelar y en vez de sacar algo bueno va a ser peor. Y por eso les digo, perdónenme, me equivoqué, cometí errores. He cometido errores que quisiera que ustedes no lo cometan, porque un día todos pasamos por esta vida, vamos a fenecer, pero ustedes los que siguen van a quedar y lo que criticaban tal vez lo van a hacer. ¿Y sabe por qué lo van a querer hacer? Porque quieren lo mejor para ellos. Nuestra mente está de buenas intenciones, pero no de buenas acciones. Yo recuerdo algo tan terrible en mi vida que duró muchos años. Fue hasta 3 días antes de que muera mi hermanito mayor. Hasta ese día le duró a mi hermano, que en vez de que yo lo acercara a Dios, a mi hermano lo alejé. Porque cuando fui a predicarle muy jovencito, antes de casarme y todo, fui a su casa y le prediqué. Cuando era muy joven, cuando fue mis primeros pasos. Pero como era chico, bueno, ya pasó. Pero después ya pasó el tiempo, ya estaba casado, recién en mis primeros meses, después de la transformación, ¿no, amor? Me transforma Dios y yo quería convertirlos a todos, aunque se hagan rotazos, como sea, ¿no? Y me equivoqué, entonces fui un día y le prediqué a mi hermano, y me senté y que tienes que salvarte, que tú eres un pecador, que estás haciendo mal, que esto, que es así, que es así. Y mi hermano me miraba, pero yo lo veía como se iba poniendo colorado de rabia. En un momento se paró mi hermano y me dijo: fuera de mi casa, sal de mi casa. Y me botó de su casa. ¿Y saben qué hizo este hombre que ahora es pastor? Salí a la puerta y le dije: te vas a acordar, me sacudo el polvo de tu casa que caiga en mal. Qué triste. Y cuando le agarró el COVID a mi hermano 3 días antes de morir, pude hablar con él por video y le dije: hermanito, recibe a Jesús, ponte a cuentas con él. Y él me dijo: sí, quiero hacerlo. Él y su esposa estaban y oramos y cambió mi hermano, pero no por mí, sino porque Dios obró y su misericordia fue increíble, porque en vez de ayudarlo lo empeoré. Y como dice la Biblia, si tú solo crees, tú y tu casa serán salvos. Aunque veas que todo se está yendo para abajo, tú no vas a lograr hacer nada. El que lo hace es Él. Yo sé que la función de papás es tan grande que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no sabemos cómo hacerlo. Dios me está poniendo en mi corazón que calafateemos las cosas, pero solo por el Espíritu de Dios. Que ellos puedan mirar a Cristo en tu vida y no mirar a un Cristo condenador.
aún aquí en la iglesia, hermanos. Demostremos el amor de Dios que desborda nuestros corazones, y no porque somos cristianos debemos hablar bonito, debemos amar a toditos, ¿no? Vamos a tener y vamos a hacer, o somos clavos o son clavos. Y Dios no nos llamó a sacar los clavos, sino que Dios va a enderezar los clavos chuecos. Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es la sombra y figura? Calafatearemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo solo a través del Espíritu de Dios. El único que te va a santificar por completo es el Espíritu de Dios. Y sabes que hay algo increíble en la Biblia. Dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Cómo es celosamente? Él quiere intervenir en tu vida, Él solo. Te anhela celosamente. ¿Y sabes para qué? Para transformarte y después volverte un instrumento, como si fueras tú el Espíritu Santo que haces las cosas por lo que Él te dice. En el capítulo 8 de Hechos había un hombre que era un limpiador de las mesas, un diácono en otras palabras, que había sido escogido por el pueblo porque habían visto el Espíritu Santo, la sabiduría que él tenía, y escogieron para atender a las griegas. Y dice que ese Felipe, cuando fueron esparcidos, pues llegó a Samaria y la gloria de Dios se vio. Pero ¿qué pasó? Que un día el Señor le habla y le dice, Felipe, le manda un ángel primero y le dice, tienes que ir camino de Gaza. ¿Qué hace él? Vamos. A ver, pregúntenle hoy en día a un israelita si quiere ir camino de Gaza. No quiere ir porque ahí están los antiguos filisteos. ¿Están viendo la pelea que tienen ahora con Gaza? Ese siempre ha sido el territorio de los filisteos, ahora es de los palestinos. Siempre fue una lucha entre los dos. Y le dice, camino a Gaza anda. Y él va, no pone pretextos, va. Está ahí y comienza a mirar un carruaje que viene por allá. Y el Espíritu le dice, júntate a ese carro. Él no dice, pero no lo conozco, Señor. Pero y si me bota, pero si me, pero. Por eso el Señor Jesús enseñó que tú hablarse así, sí o no, no. Y él se sube a ese carruaje y comienza a mirarlo. Este muchacho era un eunuco, que lo habían hecho eunuco para cuidar a la reina de Candace. Nunca iba a tener un hijo. Lo castraron. Y de pronto él está agarrando unos manuscritos, leyendo que un rollo, y está hablando, y había tenido al profeta Isaías. Y agarra, se sube y le dice, él le da la primera y dice, quiero preguntarte, aquí dice que como cordero se llevado al matadero. ¿Habla de él o habla de otro? ¿Habla del profeta Isaías o habla de otro? Y él le dice, ¿lo que lees se entiende? No, si no hay quien me enseñe. Y desde ese momento le comienza a enseñar. Desde esa escritura llega hasta Jesucristo. Le habla de la salvación, le habla del bautismo en agua. Y cuando él está caminando, se puede imaginar eso que tenía, pero era el Espíritu de Dios que le abrió el entendimiento a este varón. Y comienza a ir en el carruaje, y cuando llega a cierto lugar, para el carruaje este eunuco y le mira a Felipe y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Aquí no estaba en el Jordán, es un charco tal vez. ¿Qué impide que yo me bautice? Era porque Dios ya había hecho la obra. No necesitaba clases, no necesitaba instrucciones, necesitaba estar dispuesto. Felipe, ¿qué le dice? Si crees, bien puedes. Es cuestión de creer. No, es que no estoy preparado, es que no. Se bajan, lo bautiza y dice que el Espíritu de Dios se lo lleva a Felipe y él queda solo y nunca más lo vuelve a ver. Amados, qué bello es vivir a través de lo que hace el Espíritu de Dios. Pero si hacemos nosotros en nuestra carne o como pensamos, vamos a lastimar a muchos. Y les vamos a enseñar un evangelio que todo es prohibido, que todo es malo, que todo es falso, que todo es esto, que el diablo está en la puerta de tu casa y que si tú le abres la puerta va a entrar el diablo a la casa y todas esas barbaridades. Amados, su vida depende de su relación con el Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios los va a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios, capítulo 16 de Juan, les volverá a recordar todo lo que Jesús dijo. Y segundo, las cosas que van a venir. Y lo que va a venir pronto es, no, cuando digo pronto, no es que mañana, pasado un año, 2 años, 3 años, no lo sé, nadie lo sabe. Es el arrebatamiento. Pero prepara, como si prepararas tu arquita. Y sabes que el arca es Jesús, porque dice que cuando Él venga va a tomar a sí mismo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo del Señor. Pero si yo estoy calafateado, la Sandrita está a mi lado, tiene que estar calafateada, mi esposa o mis hijos, así todos vamos a estar calafateados y vamos a ser como una arca gigante que el Señor lo va a agarrar y se lo va a llevar. Si estás fuera es porque tú no quieres. Así que esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen, porque el Señor estará con ustedes donde quiera que vayan. Yo no sé el tamaño de lo que va a ser el pueblo de Dios que lo va a llevar al cielo. No sé quiénes se van a salvar, todo. Pero no voy a dejar de predicar como tú no deberías hacer. Y deja que Dios transforme tu vida para que la gente que venga por primera vez o que te encuentren en el camino o sean tus parientes deseen lo que Dios ha hecho en ti y no lo que tú piensas que estás haciendo en Dios, porque le vas a hacer quedar mal. Los que son hijos de las primeras generaciones que somos cristianos, perdónenos, nos hemos equivocado de cuajarra. Como yo no hubiera deseado que mis abuelos, mis papás hubieran sido cristianos, aunque sean medio tibios, yo hubiera tenido una escuela, yo hubiera sabido algo. Hay muchos hermanos hoy en día que se han convertido cuando ya son mayores y los escuchas decir: si yo me hubiera convertido cuando era joven, otro hubiera sido mi futuro, otro. Es verdad, pero fue así, tal vez has sido sordo o no has querido, no lo sé, o era el tiempo y todo, pero agradece a Dios que ya estás en Dios. Ahora calafatea tu vida, protégela, que las cosas de este mundo no te atraigan, los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos, lo que ves quieres hacer lo mismo que ellos. No, pregúntale a Dios, camina en Dios, vive con Dios. Todo lo que hagas, hazlo para agradar a Él, no a los hombres. Vive una vida de la cual Dios diga: este es mi hijo o esta es mi hija amada, en la cual me complazco. Y tú lo puedes ser. Tú lo puedes ser. Si ves que tus padres han fallado, no los juzgues. Y padres, no juzguemos a nuestros hijos porque nosotros hayamos alcanzado algo. El diablo va a meter su cola ahí y va a buscar resentimientos, dolor, rabia, enojo, tratar de golpearnos el uno al otro, tratarnos mal y todo eso. Y no sirve, todo se derrumba. Es tan lindo cuando la palabra dice que gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Oh, es cuán hermoso, como quedo sorprendido porque ver personas mayores que siguen perseverando y constantes hasta ahora, de tantos años aquí o fuera de la iglesia, que los veo y siguen en Dios, se alegra mi corazón. Imagínense cuán difícil debe ser para ellos, que toda una vida han sido así y ahora, si no fuera por la obra de Dios. ¿No han escuchado papás o abuelos que algunos hijos o nietos, primos y demás tucuimas, como decía mi abuela, les dicen: déjame vivir, cuando sea como vos voy a ser así, cuando tenga tu edad me voy a convertir? Y eso no es porque Dios no quiere, es porque nosotros queremos obligar. No. Ha llegado el tiempo de pedir perdón a las personas que, si Dios te pone en tu corazón, hazlo. Pero primero, antes de pedir perdón o perdonar, reconoce ante Dios
y pídele perdón primero a Dios para que Él pueda restaurar tu vida. Y cuando vayas no sea, es que tienes que pedir perdón, porque si no el Señor te va a botar, ¿no? Cuando perdonas de verdad, tu corazón está dispuesto y ya no tratas mal a esa persona, sino que la amas incondicionalmente. Aunque te traten mal, tú sigues amando. Vamos, hermanos, en este tiempo que nos resta para si es que la venida del Señor va a ser pronta o de aquí a unos años, tenemos la oportunidad de calafatear nuestras vidas en relación con el Espíritu Santo. Él es el que te va a decir: allá hay un hueco, ponle brea, allá hay una rajadura, aquello está mal, esto está mal en tu vida, y Él te va a enseñar y tú lo vas a calafatear, y el Espíritu va a proteger a lo que es. Porque recuerden, el enemigo te va a atacar por donde te ha atacado toda la vida. Él no es creativo, Él es antiguo. Él usa todas las cosas. Si eras enamoradiza, te va a buscar por ese lado, aunque tú ya no lo seas, igual va a seguir. Como a mí, como era borracho, por ahí me sigue buscando. Y si tú con las drogas o esto peleas en tu matrimonio, y te va a buscar por ese lado. ¿Por qué? Porque Él vino a hurtar, matar y destruir.